Hoy quiero compartir el texto que es continuo al texto que se predicó hace 8 días. Por eso quiero invitarles a que vayamos a Lucas capítulo 2, versículos 8 hasta el 21. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 21. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 21. Y dice la palabra del Señor: en la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les apareció, se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud del ejército celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Señor, gracias por tu palabra, y gracias porque tu palabra es santa. Gracias porque tu palabra es la máxima autoridad para nuestra vida, la máxima autoridad frente a nuestros corazones y a nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque tú cumples tu palabra, tú cumples tu promesa, tú haces conforme a tu voluntad. Gracias porque usas a tus seres, Señor, conforme a tu voluntad. Y gracias porque hoy tú, Señor, seguirás hablando como lo hiciste a través de un ángel. Hoy, Señor, lo harás a través de tu palabra para nosotros. Por eso, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Por eso, Señor, alumbra nuestro entendimiento para tener pleno conocimiento de tu voluntad, para tener pleno conocimiento de Cristo Jesús, para tener pleno conocimiento de quién es el Señor. A ti la gloria y la honra, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, y si ustedes se dieron cuenta esta mañana, al iniciar también el tiempo de alabanza, ese fue el mismo texto bíblico que se leyó. Por lo tanto, el deseo es que podamos ir interiorizando mucho más la palabra del Señor y que podamos irla comprendiendo muchísimo más. Me habría encantado, la verdad,
tengo que decirlo. Me habría encantado, me habría fascinado, estaría totalmente complacido con que hoy se hubiera hecho la obra que ayer se hizo. ¿Cuántos vinieron a la obra? Me hubiera encantado que la obra se hubiera hecho hoy, porque hubieran actuado los chicos el texto que hoy estamos predicando. Porque la canción, una de las canciones que hoy hemos cantado y que también cantamos ayer, habla de este texto bíblico. Entonces, vean las multiformes maneras en las que el Señor puede hablarnos. A través de pequeños en una obra de teatro o un musidrama como ayer, a través de la alabanza, pero también afirma la palabra. Y me hubiera encantado por la espontaneidad de los actores ayer. Los que estuvieron saben de qué hablo. Espontaneidad, todo estaba libreteado. Un buen trabajo de Juve, de Carlitos, libreteando todas las cosas, pero ellos le pusieron su toque. Ellos le pusieron lo suyo. Y cuando se da esta escena del ángel con los pastores, uno de estos pequeños hace "oh", y se cae al piso. Es la espontaneidad de él, eso no estaba libreteado. Otro de ellos se hizo detrás de otro que era más grandecito y miraba al ángel así. Y esa es la espontaneidad del texto bíblico, amados. A veces quizás no tenemos mucha imaginación para tratar de imaginar cómo se dio ese momento. Pero cuando se narra en la escritura, podría ser que a algunos sí le hubieran dado ganas de desmayarse. Porque esa aparición no era algo que se daba de todos los días. No era que todos los días se les aparecía un ángel y caminaban juntos y cuidaban las ovejas juntos. No. Esto era algo que se estaba dando de manera especial. Y quizá a algunos se le bajó el azúcar o se le subió la tensión. Probablemente estuvieran viviendo eso aquellos pastores. Probablemente a alguno le habría dado algún momento de mareo allí al ver al ángel apareciéndose y además hablando, porque no solo era la aparición, sino que hablaba esta aparición. Y esa espontaneidad habría sido genial tenerla en esta mañana aquí. Pero gracias al Señor porque ayer la tuvimos y disfrutamos de esa espontaneidad. Como lo decía aquí, el texto bíblico nos regala esa espontaneidad. Y vean que el versículo 8 y el versículo 20 inicia y termina con los mismos personajes. Lea por favor cuál es el versículo 8. Léalo conmigo. En la misma región habían ¿quiénes? Que estaban ¿qué? En el campo. Muy bien, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Es decir, estaban trasnochando cuidando los rebaños, ¿cierto? Versículo 20. Dice, y los volvieron ¿a qué? Muy bien. Inicia con los pastores, termina con los pastores. Pero ¿cuál es el personaje más importante aquí? Jesús. Muy bien. Aunque los pastores enmarcan un parámetro bien importante, lo más importante aquí es Jesús. Por lo tanto, los pastores no trataban de tener un papel titular aquí en el texto bíblico. Y no era tampoco el deseo de Lucas darles un papel protagónico a estos hombres. No nos dice sus nombres. Si el autor quisiera regalarle un papel protagónico, sencillamente nos hubiera dicho nombres, los hubiera identificado quizás plenamente, pero estos hombres que estaban allí estaban en una labor de pastorado. Y si usted recuerda bien, uno de los textos que leyó hace 8 días César decía que el Mesías vendría como pastor. Bien, Olguita, como pastor vendría el Hijo de Dios. Entonces aquí se conecta muy bien la predicación de hace 8 días con la predicación de hoy. Los pastores son quienes son anunciados, pero además hay cosas bien interesantes aquí, porque
además de ser los pastores quienes inician y quienes terminan el texto de esta porción de la Escritura, hay dos emociones diferentes. Lea conmigo cuál es la emoción del versículo 8. Perdón, del versículo 9. Muy bien, tenían temor. Ellos inician y en la aparición se les sube la tensión o se les baja el azúcar y tienen temor. Les da temor lo que está sucediendo. Temen lo que está pasando. Pero ahí ellos están parados frente a un mensajero del Señor. ¿Y cuál es la emoción del versículo 20? Glorificando y ¿qué? Alabando. Ellos iban gozosos de regreso, cantando y dándole gloria a Dios. Y Nandito hoy cuando nos invitaba a cantar lo decía. Ellos volvieron gozosos. Volvieron a sus tierras y quizás a volver a tener que ver sus ovejas cantando y glorificando al Señor. Estas son las emociones que rodean el texto bíblico. Temor y gozo de unas humildes personas. No eran reyes los que estaban aquí siendo anunciados del nacimiento del gran rey. Eran unos humildes pastores que estaban quizás en la labor menospreciada de la época. Esa era la labor que nadie quería hacer. Por eso eran los hijos menores los que eran enviados a cuidar los rebaños. Y usted se puede acordar de eso por David. David fue enviado por su papá a cuidar el rebaño, porque el resto eran más corpulentos, mejor parecidos quizás, y estaban en la guerra con el ejército. Pero el chiquitico, el más frágil, tendría que ir a cuidar las ovejas, el rebaño. La tarea que nadie quería hacer. Y Lucas nos regala una escena espectacular. El anuncio del Señor se da a aquellos que son más frágiles y débiles, aquellos que quizás son más desvalorados, aquellos que quizás cumplen funciones y tareas que no son tan prestigiosas en medio de la sociedad. Lucas nos habla de aquellos que realmente quieren escuchar al Señor y lo escuchan quizás con una sensación de temor. Y es que sin temor nadie podrá ver al Señor. Pero debe ser evidente para nosotros lo que causó gozo. ¿Qué fue lo que causó gozo en el versículo 20 que hace que regresen los pastores cantando y glorificando a Dios? Lo que vieron y oyeron, muy bien, lo que vieron y oyeron fue lo que causó en ellos que se fuera el temor y ahora llegara el gozo y retornar a sus lugares de origen cantando y glorificando. Lo que oyeron y vieron. ¿Qué es lo que oyeron y vieron? ¿Qué fue lo que ellos presenciaron que causó tanto gozo en ellos? Pues veamos un poco de lo que allí está sucediendo. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para la iglesia del encuentro, para el que asista el domingo, para el que vaya al grupo, para todos. Aquí el evangelista no está excluyendo a nadie. Las buenas nuevas de gran gozo son para todos. Por eso tú y yo estamos aquí hoy. No es porque seamos lo mejor de lo mejor, es porque Él se ha apiadado de nosotros y hoy hemos hallado gracia delante del Señor. Pero como tú y como yo, hay muchos allá afuera que también necesitan escuchar buenas nuevas de gran gozo, que también necesitan escuchar que hay alguien interesado
en ellos. Lo primero que llama la atención aquí es que en el versículo 9 sucede algo que quizás no podemos explicar. ¿Qué es eso? Versículo 9, que un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Cómo es eso que la gloria del Señor los rodea con esplendor y ellos sienten temor? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es eso de que la gloria del Señor los rodea? ¿Cómo podríamos entender nosotros esa gloria del Señor? ¿O cómo entendemos tú y yo hoy qué es la gloria de Dios? Y para eso quiero que nos detengamos por un momento. Y quiero que usted le diga a la persona que está a su lado qué entiende que es la gloria de Dios. ¿Usted qué entiende que es la gloria de Dios? Tranquilo. No tiene que dar la respuesta correcta. Yo tampoco la tenía. Y por misericordia de Dios, al estudiar el texto, Él alumbró el entendimiento. Entonces, tranquilos, compartamos qué entendemos que es la gloria de Dios. La verdad, a veces me encantaría tener micrófonos allá en cada uno de esos lugares para poder enriquecerme yo también de lo que ustedes comparten, para yo poder también escuchar y quizás aprender también de ustedes. Por eso amo dictar clases y compartir con grupos pequeños, porque eso me ayuda a crecer también, me edifica a mí, amados. ¿Qué es lo que es la gloria de Dios? Para entender la gloria de Dios, tendremos que ir a la Escritura necesariamente. No podremos entender la gloria de Dios fuera de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarles, o voy a leer a su favor, Levíticos en el capítulo 10, versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Otra vez, ¿cierto? Otra vez. Levítico capítulo 10, versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, honrado. ¿Sí? Pero ¿cómo así? Seré tratado como santo, entonces no es que en la presencia del pueblo, por todo el pueblo seré santo. Debería ser la lógica del texto bíblico. Si todo el que se acerca a mí me considera santo, entonces todo el pueblo me tratará como santo, y todo el pueblo me santificará. Pero aquí está cambiando el orden. Y vamos a ver un poquito por qué. Isaías capítulo 3, versículo 6, capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de toda su santidad. Muy bien, de toda su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, llena la tierra está de toda su santidad.
quizás deberíamos esperar que dijera, pero dice su gloria. Y eso es porque el término santo es un término que se asocia muy bien, muy cercano a la gloria de Dios. La santidad es la gloria de Dios. Por lo que podríamos decir que cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la santidad de Dios. Podríamos afirmar que la gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. Cuando Dios rodea a los pastores con su gloria, está manifestando a los pastores su santidad. ¿Recuerdan el monte santo de Dios? Allá donde Dios se glorificó, allá Dios se glorificaba ante el pueblo. Era el lugar santo de Dios. Era el lugar de gloria de Dios. La gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. Es la manifestación pública de su santidad. Entonces, cada vez que hablemos de la gloria de Dios, hablaremos de la santidad del Señor. John Piper afirma: la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. La gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. La gloria de Dios concentra la hermosura de la manifestación de una gran cantidad de atributos. Es decir, cuando se manifiesta la gloria de Dios, se está manifestando su santidad, su justicia, su verdad. Se está manifestando su amor, su misericordia, su gracia. Allí se está manifestando la gloria de Dios. Por lo tanto, describir la gloria de Dios es como describir la belleza, dice John Piper. Para describir la belleza tendríamos que señalar algo o a alguien, porque no es tan fácil materializarlo en nuestras palabras. Y es igual cuando hablamos de la gloria de Dios. Tendríamos que señalar a Dios mismo y cada uno de sus atributos para hablar de la gloria de Dios. No podremos conocer la gloria de Dios si no conocemos al Dios de gloria. Es necesario para nosotros entender que la manifestación de Dios en su gloria es una cantidad infinita de atributos revelados públicamente a la humanidad. Dios ha revelado su gloria en los cielos. Salmos capítulo 19, versículo 1. Por lo que deberíamos poder ver la gloria de Dios todo el tiempo. Si quieren, vayamos al Salmo capítulo 19, versículo 1. ¿Ya alguien lo está leyendo por allá? Escucho susurros. ¿Alguien lo tiene? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, lo que hoy nosotros tenemos aporta para que conozcamos la gloria de Dios. Cuando vemos los cielos, el firmamento, habla de la gloria de Dios. O si no, váyase para el llano a ver un amanecer. O váyase a la playa a ver un atardecer. Si no, contempla allí la gloria de Dios en los múltiples colores que solo Él tiene. Viaje por tierra, Bogotá y Piales, y vea su hechura en las montañas. Toda su creación habla de su gloria. Todo lo que Él ha hecho hablará de su gloria. Dios ha revelado su gloria en el ser humano y ha utilizado su gloria para transformarnos.
Así es, tú y yo somos la gloria de Dios. Y sabes, Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, afirma esto que estoy diciendo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice de la siguiente manera: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el poder del Espíritu. Cuando nos vemos al espejo, debemos recordar que somos hechura gloriosa del Creador, pero que Él utilizará esa gloria suya. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La santidad, pero además una cantidad de sus atributos. Es decir, Dios utilizará su santidad y todos sus demás atributos para transformarnos a cada uno de nosotros conforme a su espíritu, conforme a su imagen. Ay, ¿por qué me da tanto mal genio esto? ¿Por qué me exaspera tanto esta situación? Pues el Señor utilizará su gloria para transformarte a ti y a mí en su imagen perfecta. Por eso cada cosa que hoy vivimos tú y yo tiene que ver con la gloria de Dios. No fue que al Señor se le escapó, se le cayó al Señor la voluntad y pasó esto. El Señor utilizará su gloria para transformarnos cada día de gloria en gloria, como por el Señor, para llegar a ser a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. En Lucas, en 3 ocasiones, el ángel ha dicho una misma afirmación. Entonces ya podemos entender qué tiene que ver o a qué se refiere con que la gloria de Dios los rodeó a los pastores, ¿no? La presencia misma del Señor estaba allí. La santidad misma del Señor, la misericordia misma del Señor estaba en ese momento. La gracia misma del Señor estaba revelándose en ese mismo instante en un pequeño grupo de pastores. Y si entendemos eso, comprenderemos entonces que puede ser que hoy tú y yo estemos viendo la gloria del Señor manifiesta en nuestras vidas. Porque no depende de en qué lugar estés. No tiene que ver con qué edad tienes. No tiene que ver con cuántos años en la iglesia llevas. Tiene que ver con su propósito santo y eterno de santificarnos para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Lucas encontramos 3 ocasiones en las que Lucas ya ha dicho una misma frase. Allí la que encontramos nosotros en el versículo 10, el no temas. ¿Recuerdan a quién se lo había dicho? ¿A quién? Muy bien, a María. ¿Y a quién más? A José también, aunque no lo relata Lucas, pero a José también se lo ha dicho. ¿A quién más? A Zacarías. A Zacarías también le había dicho, cuando se manifiesta el ángel, le dice, no temas. Y es que la gloria de Dios debe causar temor en nosotros. ¿Por qué? Porque somos indignos ante la presencia santa del Señor. Porque somos un cuerpo extraño acercándonos al sol para quemarnos. La presencia santa de Dios, la gloria pura de Dios, lo que hará es purificar todo aquello que se acerque a Él. Por eso no teman,
No temas cuando piensas que tu pecado es tan grande que el Señor no podrá perdonarlo. No temas cuando estás viendo tu realidad económica como un desafío para el próximo año. No temas cuando no sabes qué va a pasar con el colegio de tus hijos. No temas cuando estás perdiendo a un familiar por una situación de salud. No temas cuando has tenido que vivir situaciones difíciles durante el 2023. No temas. El Señor manifestará su gloria, su misericordia, su gracia para rodearte y mostrarse a sí mismo, para formar en ti el carácter de Cristo Jesús. No temas cuando no sabes cómo acercarte a tu pareja a pedir perdón por quizás las palabras o el maltrato que das. No temas porque no sabes cómo acercarte a tus hijos a pedirles perdón porque quizás no has sido ejemplo. No temas cuando no has podido tener una relación laboral buena en medio de tu ambiente de trabajo. No temas. El Señor te capacitará para la gloria de su nombre. El Señor hará su obra en ti y en mí. Y así nosotros podremos entender que el bienestar ha llegado. ¿Saben cuál es la profecía que se está cumpliendo en este texto bíblico? Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice de la siguiente manera: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y quizás tú y yo hoy estamos necesitando que ese hijo que ha de nacer y que en el cual reposará la autoridad máxima de Dios venga a ser consejero para nosotros. Venga a darnos su consejo de cómo caminar en rectitud y santidad delante de Él. Venga a decirnos que realmente es nuestro Padre. Quizás el Padre que no conocimos, quizás el Padre que no se agachaba para alzarnos, quizás el Padre que nunca te abrazó o te afirmó en tus éxitos. Él vendrá a ser Padre eterno. Él vendrá a ser el Príncipe de paz. La paz que necesitamos en nuestros hogares no está en estrategias de comunicación. Eso ayudará. La paz está en cuando como hogares reconocemos a Cristo Jesús como el centro de nuestro hogar. Y reconocer a Cristo Jesús como el centro de nuestro hogar es reconocernos a nosotros mismos como un par de pecadores, como un par de imperfectos, como alguien que nunca ganará la pelea y nunca tendrá la razón, como alguien que necesita ser perfeccionado. Así habría de venir aquel pequeño niño. Ese sería el propósito de su nacimiento. Y la promesa se cumple en Lucas. Viene para estar en medio nuestro. Viene para cumplir su propósito. El nacimiento del niño en el versículo 11 cumplió la promesa, materializó la gloria de Dios. Lea conmigo por favor el versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. El detalle de dónde nacía era importante para que el pueblo de Dios pudiera identificar que Él era de quien se había hablado
en los profetas. Las pistas que está dando cada uno de los profetas se cumplen aquí, se materializan aquí, en el glorioso nacimiento de Jesús. ¿Y sabe cómo lo dice Juan en el Evangelio? Capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, como si hubiera estado allí, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria se materializaba en que Cristo Jesús se convirtiera en carne para morar en medio nuestro. La gloria de Dios se manifestaba en que nacería el Hijo de Dios y vendría para darnos redención y salvación, para darnos verdad y gracia. No fue la señal, versículo 12. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y ellos, como pastores de las ovejas, habrían podido quedarse con la señal. ¡Ah! Nos dio señal otra vez, como en el Antiguo Testamento estaba dando señales, y habrían podido quedarse con la señal. Pero el objetivo de la señal era otro distinto. La señal no traería esperanza. La señal identificaría al Salvador, al Santo, al ungido. La señal revelaría el cumplimiento de la promesa. Revelaría que Cristo Jesús y la gloria de Dios se estaba manifestando en el nacimiento del unigénito Hijo de Dios. La señal no es lo importante. Lo importante es a quien identifica la señal. Quizás tú le estás pidiendo señales a Dios y te quedas con las señales. Dios me dio esta señal y yo por eso voy a hacer esto. Yo le dije a Dios que me diera señales y entonces Dios me dio esta señal y ahora yo voy a tomar esta decisión. Recuerden, lo importante no es la señal. Si la señal no te conduce a Cristo Jesús y su gloria eterna, la señal no está cumpliendo propósitos divinos y eternos. Si lo que Dios te está guiando no tiene que ver con su gloria, con su transformación de gloria en gloria, con la formación del carácter de Cristo en nuestra vida, sencillamente esa señal no tiene fines eternos y más bien responden a un deseo personal e íntimo. Dice Habacuc que esa señal de que vendría y de esa gloria que vendría manifiesta en Cristo Jesús, se hace la promesa: la tierra se llenará del conocimiento de Cristo, que es la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Habacuc capítulo 2 versículo 14. La tierra se llenará de la gloria de Dios cuando conozcamos a Cristo Jesús como el unigénito. La promesa se cumplirá como se ha cumplido ya hoy en medio nuestro, aquella promesa que el Rey vendría al mundo. El niño que años después glorificaría al Padre al ir a la cruz. El niño que sería la expresión más clara de la gloria de Dios, porque se daría para morir por los pecadores. Este mismo texto bíblico, cuando habla del Salvador en el versículo 11, de Cristo Jesús como el Señor, nos remite a Mateo capítulo 1 versículo 21. Mateo capítulo 1 versículo 21. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Y darás luz un hijo?
llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito de la encarnación del Hijo de Dios era limpiar al pueblo de su pecado. Y recuerda lo que decía el versículo 9 de Lucas, donde estamos estudiando. El ángel del Señor lo rodeó de esplendor el versículo 10 dice: porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para ¿quiénes? Y el propósito de Jesús era limpiar al pueblo. ¿Sabe cómo también se puede traducir esa palabra pueblo que aparece aquí y en Mateo? Como familia, como ciudad, como aldea, como caserío. Así se puede traducir este texto. Por lo tanto, Jesús no vino solo para nosotros, vino para nuestra familia, vino para nuestra ciudad, vino a limpiar los pecados de nuestra aldea, de nuestro barrio, de nuestro conjunto. Vino a limpiar el pecado de la empresa en la que trabajamos. Vino para todos. Un Señor que no hace acepción de personas, sino que mira con gracia a todo aquel que se acerca a Él. Hebreos capítulo 1, versículo 3 afirma que Jesús es la expresión misma de la gloria de Dios. La expresión misma de la gloria de Dios, y que se entregó en sacrificio para purificar nuestros pecados. Eso es lo que dice el capítulo 1, versículo 3 de Hebreos. Él es la expresión misma de la gloria de Dios. ¿Queremos entender la gloria de Dios? Cristo Jesús reúne todos los atributos de Dios mismo. En Cristo Jesús se materializa la gloria de Dios. Y su propósito es venir a limpiarnos, a lavarnos, a perdonar nuestro pecado. Se entregó en sacrificio por nuestra purificación. Reveló su gloria a todo el mundo. Dios mismo se empeñó, se entregó, puso su palabra para que tú y yo fuéramos purificados y salvos. Él escogió, santificó, apartó, ungió a Cristo Jesús como el único que podría lavarnos de nuestros pecados, como el único que podría reconciliarnos con Dios mismo. Dios se suplió a Él mismo en un sacrificio de estándares perfectos, divinos y eternos, para la salvación, para la reconciliación y para la redención de toda la humanidad, de nosotros. Dios se sirvió a Él mismo de poner a su Hijo, que cumplía el estándar perfecto de santificación, para morir por una humanidad que no podría hacer nada. Dios ha decidido iluminar nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que al conocer a Cristo Jesús podamos conocer la gloria de Dios. Dios ilumina nuestros corazones para que al conocer a Cristo Jesús, entonces podamos asimismo conocer la gloria de Dios. Y eso es lo que dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Si conocemos a Cristo, conoceremos la gloria de Dios.
Si conocemos el rostro de Cristo Jesús, conoceremos la gloria de Dios. Nuestro desafío no es solo ser cristianos, sino ser discípulos que glorifican al Padre cuando damos mucho fruto. Porque eso es lo que dice Juan capítulo 5, 15, versículo 8. Darán gloria al Padre cuando lleven mucho fruto en ustedes y probarán que son mis discípulos. ¿Qué frutos llevamos hoy en nuestra vida? Frutos de salvación, frutos de eternidad. ¿Cuáles son los frutos de nuestra vida? Pregúntele a su esposo o a su esposa, ¿qué te está quedando de mí? Pregúntele a sus hijos, ¿cómo me estás viendo? ¿Será que sí llevo frutos de salvación? ¿O tan solo estoy viviendo por vivir sin un sentido? El Señor mismo ha expresado que cada uno de nosotros podrá vivir conforme a su bondad. Pero también ha expresado el Señor en ese mismo pasaje, en el versículo 4, que el Dios de estos tiempos, y voy a leerlo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Todo el tiempo el ofrecimiento de este mundo tratará de cegar nuestros ojos para no conocer la gloria de Dios en Cristo Jesús. Todo el tiempo la oferta de este mundo será alejarnos del Dios soberano. Ahora, tú y yo, ¿qué haremos? ¿Y cómo viviremos delante del Señor? A manera de conclusión, amados, ver la gloria de Dios tiene que ver con conocer a Dios. Por lo tanto, que esta Navidad sea una oportunidad para conocer y dar a conocer a un Dios glorioso. Que la esperanza en esta Navidad no sea la cantidad de regalos que habremos de recibir, sino que nuestra esperanza esté en el regalo de gracia que el Padre ya nos ha dado en el nacimiento de Cristo Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Que en esta Navidad se haga notorio el fruto de santidad en nuestra vida personal, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones sociales, en medio de la iglesia. Que sea una forma de darle la gloria a Dios e identificarnos como discípulos de Cristo. Cierre sus ojos por un momento y preséntese delante del Señor. Y al presentarse delante del Señor, quizás usted tenga que confesar algo hoy al Señor. Quizás tenga que rendirle cuentas hoy al Señor y decirle: definitivamente mis frutos no me identifican como tu discípulo. Definitivamente, Señor, no he conocido tu gloria porque he abandonado el conocerte a ti, Señor. Señor, quizás he puesto mi esperanza en personas, cosas que no tienen que estar. Y hoy quiero volver con mi esperanza a ti, Señor.
gran gloria, Señor. Tu gran gloria. Quizás es un terreno desconocido para nosotros. Tu gran gloria se ha manifestado en Cristo Jesús. Gracias por Jesús, Padre. Gracias porque en Jesús tenemos esperanza. Gracias porque en Jesús puedo soltar la carga de todo este año, Señor. Gracias porque en Jesús encuentro descanso y alivio en medio de tanto bullicio. Gracias porque en Jesús logro encontrar un futuro esperanzador, un mañana con sentido. Gracias, Padre, porque es Cristo Jesús quien nos lava de todos nuestros pecados, quien ha estado en la cruz para pagar por nuestras iniquidades, por nuestras ofensas, por nuestro chisme. Gracias porque Cristo Jesús se puso para revelar la gloria tuya, Padre Santo, y quitar de mí y de nosotros los pensamientos desagradables, los vicios, las malas costumbres, el maltrato. Gracias porque hoy en Cristo Jesús puedo tener una relación cercana con el Creador. Porque hoy en Cristo Jesús se refleja como en un espejo la gloria del Señor en mi vida. Gracias, Señor. Permite que caminemos, que transitemos, que peregrinemos, Señor, en esta vida como discípulos tuyos, conociéndote a ti, Padre soberano, y a Cristo Jesús, a quien has enviado para la salvación de la humanidad, para mi salvación, para mi necesidad, para nuestra necesidad. Gracias, Señor, por tanto y porque realmente no lo merecemos, pero tú has entregado el mejor regalo. Y hoy, Señor, podemos recordar que el regalo de gracia que nos has dado se llama Cristo Jesús, para que nazca en nuestros corazones. Entregamos nuestra vida, entregamos nuestra voluntad, rendimos, Señor, nuestros deseos a ti. Permítenos conocerte, entenderte, para así, Señor, caminar siendo reflejo de tu gloria en medio de cada uno de los lugares donde tú te has dispuesto a ponernos, Señor. Que nuestra familia, en estas novenas, que con nuestros amigos en estos tiempos de reencuentros, Señor, alumbre tu luz en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y después de que suene esta canción, quizás usted puede pensar que lo que está en el cuadro de luces es tan solo decoración, pero aguardaba desde el principio del mes porque tenía un propósito desde que lo hicimos, y es que usted, al salir como familia, usted ponga allí los apellidos de su familia nuclear. Es decir, si fuera yo, ponga familia Orjuela Pachón, y por el otro lado de ese circulito en madera
usted va a escribir un atributo de Dios que ha experimentado de la gloria de Dios durante este año. Yo puedo decir que el Señor ha sido bondadoso, un Señor bondadoso. Quizás usted tiene su propia experiencia familiar. Ponga allí su apellido, sus apellidos como iglesia, como familia nuclear, y por el otro lado ponga ese atributo de Dios que le ha venido mostrando la gloria de Dios durante todo este año. No se vaya sin hacerlo, y que sea una forma en la que usted le dice al Señor: yo quiero seguir siendo tu discípulo en medio de todo lo que ha pasado este año, en medio de los desafíos, de los retos, en medio de mis caídas. Yo quiero seguir siendo tu discípulo, Señor. ¿Está bien?